grasas van a ser ahora llevadas a los tejidos, o sea, la grasa de la dieta, la grasa que nosotros sintetizamos a nivel hepático, nosotros sintetizamos o la grasa que es liberada del tejido adiposo cuando hay necesidad de energía. Esa grasa, ¿qué cosa es? Triglicéridos, colesterol, fosfolípidos. ¿Cómo va a ser metabolizada? Sabiendo de que son insolubles. ¿Cómo se van a transportar, a movilizar? Entonces tenemos un organismo sabio. Va a tener que usar mecanismos que lo solubilicen, lo favorezcan para llegar a su destino. Y esa asociación es cuando unimos las grasas con las proteínas. Entonces va a haber unión de grasas con las proteínas. Y entonces aparece una estructura que se llama lipoproteína. Entonces vamos de acá en adelante, vamos a hablar de las grasas, pero en la forma de lipoproteína. ¿Ahí? ¿Pero qué cosas son las lipoproteínas? Es eso. Son moléculas que están constituidas por las diferentes grasas y la presencia de proteínas. ¿Sí? Pero estas moléculas que estoy diciendo son muy dinámicas. ¿Qué quiere decir? Constantemente se están transformando. O ceden sus lípidos, o ceden sus proteínas, o las reciben, pero están en constante movimiento e intercambio. Vamos a hablar de ellas, ¿ya? Muy bien, lipoproteínas. Antes de hablar de lipoproteínas, de transporte, vamos a hablar qué cosas son las lipoproteínas. Son estos, estructuras, ¿no?, muy dinámicas que están formadas de ¿qué? De las diferentes grasas y esta estructura de color en la superficie que es la proteína. Por eso se llama lipoproteína. ¿Sí? Pero la distribución de la grasa es diferente. Vamos a ver. Miren, ¿qué cosa hay acá? En el corazón de la molécula. ¿Y qué cosa hay en la superficie de la molécula? Los lípidos se van a distribuir de acuerdo a su solubilidad. Entonces, ¿quién está formando el corazón de la molécula? Los lípidos que son menos solubles, porque no pueden estar en contacto con el agua, y ya lo saben por qué. ¿Y quiénes son esos lípidos que son menos solubles? Los triglicéridos, el colesterol esterificado. Muy bien, cubriendo la estructura tenemos los lípidos que son más solubles o son anfipáticos. ¿A quiénes están acá? Los fosfolípidos. Esta estructura que ven acá son los fosfolípidos y el colesterol libre. ¿Y qué más? Esta fracción azulina que son las proteínas. A ver. Los lípidos apolares en el centro de la molécula, ¿quiénes son? Triglicéridos y ésteres de colesterol. La capa anfipática que está cubriendo la molécula, ¿quiénes son? Los fosfolípidos, que ustedes saben que son sustancias anfipáticas. Las apoproteínas, las proteínas que se van a recibir el nombre de apoproteínas, el colesterol. ¿Sí? Entonces, de esta manera es que van a ser vehiculizadas, movilizadas, transportadas. Muy bien. ¿Cuáles son esas lipoproteínas? Tienen las siglas del kilomicrón, y ya saben qué cosa es kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL. El nombre viene de las siglas del nombre en inglés. ¿En qué se basa?
en que estas lipoproteínas se han sacado una muestra de sangre de los pacientes y se les ha sometido a ultracentrifugación, o sea, girar, ¿no? Y entonces se van a ir sedimentando de acuerdo a su peso, a su densidad. Entonces va a haber unas que se van a ir al fondo, porque son pesadas. Y hay unos que están en la superficie, que son muy livianas, o unas que están en el intermedio de esa separación de peso. De ahí viene el nombre del inglés. Entonces, cuando nosotros hablamos de VLDL, es la lipoproteína de muy baja densidad y se deriva del inglés very low, muy baja densidad. IDL, lipoproteína de densidad intermedia. LDL, lipoproteína de baja densidad, low density. Y las HDL, lipoproteínas de alta densidad o high density, ¿no? Las siglas vienen de la traducción o de la denominación en inglés, pero ya lo saben cómo han sido separadas. Y es conocido por todos nosotros cuando la población nos dice y nos habla que hay lipoproteínas o lípidos malos y que hay lípidos buenos. Para la población esa terminología es aceptable. Para nosotros no. Para nosotros no es que cuáles son malas ni cuáles son buenas. Nosotros vamos a hablar cuáles son aterogénicas o cuáles son antiaterogénicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven estas lipoproteínas? Tienen diferente función. A ver, ¿por qué yo como? ¿Por qué yo sintetizo? Porque necesito energía. Entonces, los kilomicrones vienen ¿de dónde? Cuando nosotros hemos ingerido una dieta. Por lo tanto, proceden del intestino, como hemos hablado. ¿Y qué cosa están haciendo los kilomicrones? Llevando energía ¿a dónde? A los tejidos extrahepáticos. ¿Sí? Muy bien. Pero les he dicho que nosotros también sintetizamos grasa. El hígado es uno de ellos. ¿Y qué sintetiza el hígado? Las VLDL. ¿Y qué hacen las VLDL? También llevan energía a los tejidos extrahepáticos. Y en su metabolismo se transforma en las lipoproteínas llamadas LDL. ¿Qué hacen las HDL? Las HDL consideradas como buenas, ¿qué hacen? Llevan el colesterol al interior. O sea, en otras palabras, hacen el transporte en reverso del colesterol. ¿Ok? Ahí dice. La parte de arriba, ¿qué dice? Sistema de transporte de los lípidos de la dieta. Están llevando los lípidos exógenos, ¿a dónde? A los tejidos extrahepáticos. El sistema de transporte de triglicéridos de lípidos endógenos, que hace la síntesis, también nos lleva al tejido extrahepático. Y el sistema de transporte en reverso del colesterol hacia las HDL, que lleva el colesterol al hígado. ¿Cierto? Entonces, estas son las funciones de las lipoproteínas. Esa es su función. Entonces, las dos primeras me están llevando energía y la última me está depurando. ¿Qué cosa quiere decir? Está arrastrando el colesterol de las células que no lo necesitan. ¿Para qué? Para arrastrarlo y llevarlo al hígado y que el hígado lo elimine o lo metabolice. Porque es antiaterogénica. ¿Sí? Entonces, ahí va el enfoque de nosotros. ¿Quiénes son aterogénicas con riesgo, ¿no?, de un evento cardiovascular, de un infarto de miocardio? ¿Y quiénes son antiaterogénicas de protección? ¿Sí? Ese es el enfoque. Bien. Pero no podemos hablar de sus efectos beneficiosos si yo no sé cómo funcionan y cómo están formadas y qué hacen, ¿no? Entonces, eso vamos a ver. Estas diferentes lipoproteínas tienen características que los diferencian. A ver,
Se diferencia por la movilidad electroforética, por el tamaño, por la densidad, por el tipo de grasa o de proteína, dónde se sintetiza y qué función hace. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar de ellas. Cuando nosotros nos dicen movilidad electroforética, ¿qué cosa es? Que mediante una separación con el uso de la corriente eléctrica, yo puedo separarlas a ellas. Y si yo las separo, puedo identificar cuál de ellas está incrementada en un paciente que tenga un diagnóstico de hiperlipidemia. ¿Sí? A ver, viene un paciente y me dice, yo creo que tengo el colesterol alto. ¿Sí? ¿Cómo sé? Hay que dosarle. O también le hago una separación electroforética. Pero tengo que saber manejarla y tengo que saber interpretarla. Pero entonces, ¿qué cosa es una separación electroforética? Es sacarle una muestra de sangre al pacientito, mandarla al laboratorio y que por el uso de la corriente eléctrica se van a separar. Aquella que está en grandes cantidades quiere decir que es la que está predominando en ese momento. Y supónganse que en ese momento lo que sale alto es el colesterol. Efectivamente tiene el colesterol alto. Pero ¿cuál de ellas? ¿Cuál de las fracciones es el que tiene el colesterol alto? Eso nos permite hacer la separación electroforética. A ver, vamos a ver. Acá está. ¿Qué he dicho? Que en base a la diferencia de la separación, nosotros vamos a hablar de las lipoproteínas se separan por la densidad, ¿cierto? Aquellas que flotan tienen gran cantidad de grasa, por eso flotan. Pero aquellas que pesan se van a ir al fondo, porque tienen gran densidad, gran peso. ¿Quiénes son las que van al fondo? Las HDL, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque tienen gran cantidad de proteína. ¿Quiénes están flotando? Aquellas que tienen gran cantidad de grasa. ¿Quiénes son? El kilomicrón, la LDL. ¿Y quiénes son intermedias? La LDL. Entonces, por densidad, yo puedo identificar ahí. De ahí viene el nombre, ¿de acuerdo? De LDL, LDL y HDL. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en base a la diferencia de densidad. Pero ahora vamos a ver en base a la movilidad electroforética. Estas mismas lipoproteínas, ¿cómo las puedo identificar? A ustedes les va a llegar a la cama del paciente el resultado del laboratorio donde han hecho una movilidad electroforética. Pero tengo que identificarla, saber quién es quién. Y acá está. Vean. Si esto es desde el punto de vista de la densidad, ¿cómo yo las puedo identificar desde el punto de vista de la movilidad electroforética? Vamos a ver. Acá está. Ustedes ya saben, con el primer capítulo que hemos dicho, que las proteínas pueden tener una carga de acuerdo al pH del medio. ¿De acuerdo? Ustedes han dado examen y se han respondido, no me acuerdo, cuál es el pH del medio, cuál es el pH de la proteína en un pH determinado. Eso lo estamos aplicando ahorita. Y yo voy a marcar en un medio que va a separar las proteínas en un pH que esté en un pH alcalino. Cuando esté en un pH alcalino, todas las proteínas se cargan negativamente. ¿De acuerdo? Eso hemos dicho. Miren cómo se va aplicando las cosas. ¿Por qué? Porque las lipoproteínas son proteínas y son grasas. Entonces la proteína la voy a poner en un medio donde ella tenga toda carga negativa. ¿Está bien? Listo. Y acá está. Todo tiene carga negativa. La proteína acá. En un pedazo de papel se pone el suero del paciente. ¿Sí? Y luego le voy a poner corriente eléctrica. Dos polos, negativo y positivo. Entonces comienza a jalar a las proteínas que están acá, a las lipoproteínas, y comienza a separarlas.
¿Por qué? Porque las moléculas se están separando por la carga. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar esta separación. ¿Quién es quién? Las pre-beta, las beta lipoproteínas y las alfa lipoproteínas. Alfa, que son las HDL, las beta, que son la LDL, pre-beta, que es la LDL, y el kilomicrón. ¿Quién es la que se separa más del... Este es el origen, porque ahí puse el suero. ¿Quién se separa más del origen? El HDL. ¿Quién no se mueve? El kilomicrón. ¿Sí? La LDL es la que le sigue al kilomicrón. Y la que menos se mueve es la pre-beta, o que le sigue la pre-beta. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes les llegue un lipidograma, esto se llama electroforesis de una lipoproteína. Tienen que saber si esta está bien encendida, quiere decir que hay bastante LDL. Pero si esta está bien encendida, quiere decir que hay gran cantidad en el color, quiere decir que hay bastante HDL, como puede ser lo contrario. No, como puede ser lo contrario. Por eso esto es la separación de la movilidad electroforética. ¿Sí? Ok, entonces, movilidad electroforética, el kilomicrón en el origen, la BLDL corresponde a la prebeta, la IDL a la beta prebeta, la LDL a la beta y la HDL a la alfa. Entonces, ustedes pueden manejar o con estos nombres o con estos nombres. Si estoy hablando de electroforesis, tengo que hablar con estos nombres. Muy bien. Vamos a hablar de otra propiedad, el diámetro. El diámetro de estas partículas también es diferente. Miren, ¿cuáles son las más voluminosas? El kilomicrón. ¿Cuáles son las menos voluminosas? El HDL. Y acá está. Si estoy hablando de diámetro y la densidad, ¿cuáles son las más voluminosas? Kilomicrón. Y le siguen BLDL, IDL, LDL, HDL. ¿Vieron? Estas son las más pequeñas, esta es la más voluminosa. ¿Sí? ¿Y por qué? La respuesta está en su composición. A ver, yo les he dicho que la grasa es menos soluble que la otra. Si una proteína tiene bastante triglicérido, va a ser bastante grasa en la superficie, porque es voluminosa, porque no se solubiliza, pues. ¿Sí? Por eso es voluminosa, porque tiene gran cantidad de triglicéridos. Y la chiquita, la HDL, casi no tiene. ¿Pero qué tiene? ¿Por qué es densa? Porque tiene mucha proteína. ¿Sí? Pues de ahí vienen las diferencias, miren, en diámetro. En diámetro. Y por supuesto que va en relación inversa con la densidad. Entonces, la densidad de las lipoproteínas disminuye con el contenido de grasa. La diferencia en el índice de sedimentación se emplea para aislar los diferentes tipos de lipoproteínas. ¿Y acá qué tenemos? Miren, ¿cuánto tiene el kilomicrón de proteína? 1. ¿Cuánto tiene de grasa? 99. Si yo hablo del HDL, ¿cuánto tiene de proteína? 50. Por eso es que es pesada y se va a fondo. ¿Sí? Ahí está. Y así, cada una de ellas tiene diferente proporción de proteína y diferente proporción de grasa. Y naturalmente, diferente densidad. Diferente densidad. Y acá está. ¿Cuánto de grasa tiene el kilomicrón? ¿Cuánto de proteína tiene el kilomicrón? Si es tan voluminoso, quiere decir que tiene gran cantidad de grasa, 99 frente a 1. ¿Cuánto tiene la BLDL? 90 a 10. IDL, 85 a 15. LDL, 80 a 20. HDL, casi 50 a 50. ¿Sí? ¿Está? ¿Y qué grasa predomina en cada uno de ellos? Esto es importantísimo que lo
aprendan. ¿Qué tipo de grasa forma cada uno de ellos? Decirles, todas tienen las mismas contenidos de grasa, pero en diferente cantidad. Todas tienen todos los lípidos, pero en diferente cantidad. A ver. ¿Cuánto tiene el kilomicrón de triglicéridos? Es rico en triglicéridos. ¿Quién le sigue el contenido de triglicéridos? La VLDL. ¿Quién le sigue? La IDL, LDL y finalmente la HDL. ¿Qué cosa tiene la LDL a diferencia de las otras? Colesterol. ¿Vieron? Tanto colesterol esterificado como colesterol limpio. ¿Y qué tiene el HDL? Fosfolípidos y colesterol esterificado. ¿Vieron? Y esto es la base de su función, porque nosotros ya desde ya vamos a decir, la LDL es una lipoproteína de alto riesgo. ¿Por qué? Porque está rica en colesterol. La HDL es buena. ¿Por qué? Porque tiene fosfolípidos y tiene poca cantidad de triglicéridos, no tiene triglicéridos y tiene colesterol esterificado porque está depurando el colesterol de los diferentes tejidos. De ahí viene el nombre, esta es la mala y esta es la buena. ¿Sí? De ahí viene esa terminología, lipoproteína buena y lipoproteína mala. ¿Listo? Y acá está. Kilomicrón. ¿Qué tiene? Fundamentalmente 85%, pero es de tipo exógeno. PLD tiene, miren, fosfolípidos, tiene colesterol, tiene triglicéridos. No les digo que todas tienen, pero en diferente proporción. ¿Qué cosa tiene la BLDL? Tiene 50% de triglicéridos, pero de tipo endógeno. A ver, ¿de dónde sale el tipo endógeno? Cuando yo como muchos carbohidratos, mi hígado puede transformar los carbohidratos en grasa. ¿Hemos dicho eso? ¿Sí o sí? Ahí está, pues. Esa es una biosíntesis. Es una síntesis endógena. Porque los carbohidratos me están produciendo síntesis de grasa. La LDL, ¿qué tiene? Miren la cantidad de colesterol. ¿Vieron? ¿Y qué tiene el HDL? Gran cantidad de fosfolípidos. Tiene colesterol, pero casi no tiene triglicéridos. ¿Y por qué tiene colesterol HDL? Es un colesterol antiaterogénico. O sea, ya lo está depurando al tejido para llevarlo, para exportarlo. ¿Sí? Y acá está. Vean ustedes. El kilomicrón, ¿qué cosa tiene? Gran cantidad de triglicéridos. Gran cantidad de qué? Sobre todo triglicéridos. Y es una gran macromolécula. ¿Tiene colesterol? ¿Tiene fosfolípidos? Sí, pero comparativamente triglicéridos predominan. ¿Qué tiene la VLDL? La VLDL también es una lipoproteína rica en triglicéridos, miren. También es rica en triglicéridos. En tamaño le sigue, pero también tiene colesterol y fosfolípidos. ¿Y qué tiene la IDL? La IDL también tiene colesterol, triglicéridos, en menor proporción, pero en tamaño es menor. Entonces, por eso les decía, estas son las lipoproteínas ricas en triglicéridos, con diferente tamaño, diferente estructura y diferente composición. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ahí está la diapositiva. Kilomicrón, VLDL, IDL. ¿Sí? ¿Qué más? He dicho que todos estos componentes que ya he ido desgranando cada uno de ellos están acompañados
de estas estructuras que son las proteínas. Entonces, van a recibir el nombre de apolipoproteínas. Y estas tienen la denominación del alfabeto A, B, C, D y subclasificado, porque yo puedo tener ApoB, ApoB100, ApoB50, puedo tener ApoC, C1, C2, se subclasifica. Y acá está, apolipoproteínas que predominan en las diferentes lipoproteínas. El kilomicrón, ¿qué tiene? La B48, la BLDL, la B100, la IDL, la B100, la LDL, B100, HDL, la A1, la A2, la A3. Entonces, han recibido estas diferentes apolipoproteínas nombres del abecedario, ¿no? ¿Pero qué cosas son? Son pues moléculas proteicas, son proteínas, son sintetizaciones proteicas que han recibido diferentes clasificaciones. Por ejemplo, la B100 se postula que deriva por rompimiento de su estructura la B50. ¿No? La C1, la C2 y la C3 igual, son clasificaciones de la general. ¿Pero qué hacen estas lipoproteínas? ¿Qué hacen? Miren, prácticamente la función de las lipoproteínas está dada por la parte proteica. Miren, la función de las lipoproteínas la determina la parte proteica. ¿Cómo así? A ver. Acá, rol de las apolipoproteínas. Constituyentes estructurales de las lipoproteínas. Primer punto. Cofactores enzimáticos. Ya saben qué cosas son cofactores. ¿Qué hace? La ApoC2 activa una enzima que se llama la lipasa lipoproteica. La ApoA1 activa otra enzima, lecitin, colesterol, aciltransferasa. Sirven de ligando de receptores. ¿Cómo así? La ApoB100 y la ApoE son los ligandos de los receptores de la LDL. No entiendo. ¿Qué cosa me quiere decir que hacen las apolipoproteínas? Hacen esto. Primero que hacen una función estructural. ¿Qué dice acá? Constituyentes estructurales. Acá está, constituyentes estructurales. ¿Por qué? Porque esta gran cantidad de lípidos no podrían transportarse porque son insolubles. Pero al tener la proteína en su estructura, los solubiliza. Por eso se llaman componentes estructurales. Si no existieran, no se podrían transportar. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Que sirve de ligandos de receptores para las lipoproteínas. A ver, ¿qué tengo acá? Esta es una célula con su receptor. ¿Qué es esto? Es una lipoproteína que tiene la ApoB100. La ApoB100 reconoce al receptor. ¿Para qué? Para que los lípidos que tiene acá, supóngase que los lípidos que tiene acá es colesterol, pueda ingresar el colesterol. Entonces, eso se llama reconocimiento de su receptor. ¿Eso está haciendo quién? Acá, ligando de receptores para lipoproteínas. ¿Qué más dice? Que son cofactores enzimáticos. A ver, este es acá. Miren, ¿quién está acá? ApoA1. ¿Y quién está acá? Una enzima, lecitin, colesterol, aciltransferasa. ¿Qué hace esta A1? Es cofactor de esta enzima. ¿Para qué? Para esterificar el colesterol libre a colesterol esterificado. ¿Vieron? Por eso les decía, las apolipoproteínas juegan un rol fundamental en la función de los lípidos. Están haciendo las funciones. A ver, apolipoproteínas. La ApoA1
Función: activa una enzima que se llama lecitincolesterol transferasa y ligandos del receptor ABC. Ya vamos a ver dónde están los receptores ABC. ApoB48, ¿dónde está? En los kilomicrones. Si no hay ApoB48, el kilomicrón no se forma. Ustedes han visto antes, cuando hemos visto en el intestino. Si no hay la B48, el kilomicrón no se forma en el intestino. ApoB100, ¿dónde está la ApoB100? En la VLDL, en la IDL y la LDL. ¿Para qué sirve? Para el ligando del receptor de la LDL. La ApoC2, ¿dónde está? HDL, kilomicrón y VLDL. ¿Para qué sirve? Para activar a otra enzima que es la lipasa lipoproteica. ApoC3 inhibe a la lipasa lipoproteica. La ApoE, que está en la HDL, el kilomicrón y la VLDL, sirve del ligando del receptor de la LDL. ¿Vieron? Entonces, las apolipoproteínas tienen una función importante en el organismo. ¿Dónde están? Formando parte de las lipoproteínas. ¿No? ¿Qué hora es? ¿Podemos seguir? No. Son 17. 15. 17. 17. Yo creo que podemos hacer unos 10 minutitos más. ¿Ya? Vamos a entrar a metabolismo. Pero no puedo hacer metabolismo si no hablo de estas enzimas. Porque cuando hable de metabolismo voy a hablar de las enzimas. Entonces, vamos a avanzar hasta la parte de enzimas. Y mejor que estemos avanzando, ¿sabes por qué? Porque el lunes es feriado y ustedes se van a atrasar. Así que mejor nos igualamos con el otro grupo y hacemos unos minutos más. ¿Ya? A ver. Enzimas que participan en el metabolismo de las lipoproteínas. Hay una enzima que se llama lipasa lipoproteica. Lipasa lipoproteica. ¿Qué hace? A ver, los triglicéridos, ¿qué hemos dicho? ¿Quién es rico en triglicéridos, niña? ¿Qué lipoproteína es rica en triglicéridos? No. Rica en triglicéridos, kilomicrón. ¿Qué más? En orden. VLDL. Muy bien. Esas lipoproteínas que son ricas en triglicéridos son atacadas por esta enzima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo va a romper a los triglicéridos. Cuando rompe un triglicérido, ¿qué les he dicho? ¿No libera los ácidos grasos? Eso hace. Ahí dice, los triglicéridos de los kilomicrones son hidrolizados por la lipasa lipoproteica de los capilares. Está. Se encuentra en el músculo esquelético y cardíaco, tejido adiposo, glándulas mamarias y otros tejidos, pero no en el hígado. Está anclada a la proteína glicanos de la superficie de las células endoteliales. ¿Qué cosa quiere decir? Vean, que está anclada acá, lipasa lipoproteica, entre la membrana de la célula endotelial. Está anclada al sulfato acá, ¿sí? De tal manera, ojo, ¿qué va a hacer esta enzima? Va a degradar los triglicéridos, acá están los triglicéridos de esta lipoproteína. Esta lipoproteína que está acá, está rica en triglicéridos. Pero los triglicéridos hay que romperlos, hay que liberar los ácidos grasos. ¿Quién hace esta liberación? La enzima lipasa lipoproteica. ¿Ok? Pero esta lipasa lipoproteica, ¿no es cierto?, para que degrade los triglicéridos en ácidos grasos, no está libre, está anclada acá. De tal manera que cuando viene un sujeto y le dice, doctor, yo tengo una hipertrigliceridemia, porque los triglicéridos están altos, ¿qué quiere decir? Que estos triglicéridos no están siendo degradados. Tiene una hipertrigliceridemia.
Lo primero que uno piensa, dice, ah, seguro que no tiene la enzima lipasa lipoproteica, ¿no es cierto? No tiene la enzima, por eso no puede degradar los triglicéridos. Pero no es verdad, porque esta lipasa lipoproteica no está libre en la sangre, está anclada. Eso es lo que quiere decir acá. Está anclada a los proteoglicanos de la superficie de las células endoteliales. ¿Entienden? Entonces, si yo mando una orden que le hagan el dosaje de la enzima, tengo que mandarle a un laboratorio donde sea de garantía. Ese laboratorio de garantía tiene que saber que primero hay que poner una inyección, una heparina, que rompe esa unión. De lo contrario, voy a decir que no hay la enzima. Y no es que no haya, sino que primero hay que separarla. ¿Sí? Bien. Su actividad requiere fosfolípidos y ApoC2. Esta enzima lipasa lipoproteica, ¿qué necesita? Como coenzima, como cofactor, la ApoC2. Forma glicerol y ácidos grasos libres, claro. Si estamos hidrolizando los triglicéridos, un triglicérido que libera ácidos grasos y glicerol, ¿cierto? Los ácidos grasos son incorporados a los tejidos. La lipasa lipoproteica del corazón tiene un Km bajo para los triglicéridos, en cambio la del tejido adiposo tiene un Km alto. En tejido adiposo la insulina aumenta la concentración de lipasa lipoproteica en los capilares. Entonces, ¿qué cosa estoy diciendo? ¿Qué hace esta enzima lipoproteica? Y acá está. Degrada los triglicéridos ¿en qué? En ácidos grasos y monoglicéridos. ¿Qué hace? Degrada los kilomicrones, degrada la PLL, porque está liberando ¿qué? Los ácidos, ¿no? Ahí está. ¿Qué más dice? Necesita como cofactor el ApoC2. Acá está el ApoC2. Es inhibida por las sales, es liberada por la heparina. ¿Vieron? Cuando les he dicho ahorita que hay que separarla, es liberada por la heparina. Y como isoenzima inducible por la insulina en el tejido adiposo. ¿No? Está. Esto es lo que he explicado. Otra enzima, lipasa hepática. ¿Qué hace la lipasa hepática? Sintetizada en el hígado, anclada en el endotelio vascular, no requiere el ApoC2 para su actividad, disminuye su actividad en presencia del ApoC2, 3, A1 y A2 y actúa sobre los triglicéridos. También actúa sobre los triglicéridos. En los diacilgliceroles, en los monacilgliceroles, en los fosfolípidos. ¿No? O sea, también está entrando en el metabolismo. Lipasa hepática. ¿Sobre quién actúa? Sobre las lipoproteínas que tienen triglicéridos, ¿no? Reacción catalizada por la triglicérido hidrolasa y la fosfolipasa. ¿A quién degrada? A la IDL en LDL y la HDL2 en HDL3, ¿no? Características: no necesita ningún cofactor, no es inhibida y es liberada por la heparina. Otra enzima, lecitin colesterol aciltransferasa. Acostumbrémonos ya a las siglas. Lecitin colesterol aciltransferasa. ¿De dónde viene el nombre? Nos vamos a saturar si no vemos la estructura, el compuesto. Y los nombres se olvidan cuando yo no los fijo bien. Vamos a ver. La lecitin colesterol aciltransferasa se sintetiza en el hígado y se une en la circulación a las HDL. Requiere de la ApoA1 para su actividad. Miren, cofactor. ApoC2, C1 y A2 la inhiben y es la principal fuente de colesterol esterificado en el plasma. Miren, es la principal fuente de formar el colesterol esterificado. ¿Cómo así? Acá está. ¿Qué cosa es esto? Esto
esto es un fosfolípido, ¿sí? Este es un fosfolípido, la lecitina. ¿Qué pasa? La lecitina, ¿qué cosa tiene? Un glicerol, un ácido graso, otro ácido graso, un fósforo y la lecitina. Listo. ¿Esto qué cosa es? Colesterol. ¿El colesterol qué cosa? Tiene un OH. Muy bien. ¿Qué hace la enzima? Lecitin, colesterol, aciltransferasa. Esterifica este alcohol, uniéndose al ácido graso del carbón 2 de este fosfolípido. ¿Y lo transforma qué? Acá está, en colesterol esterificado. ¿Y qué es lo que queda? El resto de la molécula, que se llama lisocitina, que ya no tiene el ácido graso. ¿Se entendió? Entonces, esta enzima juega un rol muy importante, porque es la enzima que va a esterificar el colesterol. ¿Con quién? Con los ácidos grasos. ¿Sí? ¿A quién tiene como activador? A la ApoA1. Si no hay ApoA1, no se hace el proceso de esterificación. Y ahí lo dice. La ubicación de esta enzima está en la HDL. ¿Qué necesita? La ApoA1. ¿Para qué? Para transformar el colesterol libre en colesterol esterifica. Acá está. Mejor todavía. ¿Qué es esto? Colesterol. ¿Qué es esto? Colesterol esterificado. ¿Por qué? Porque en este OH se ha unido un ácido graso. ¿Quién ha realizado esto? La enzima. ¿Cómo se llama? Acil, colesterol, aciltransferasa. Esta es una enzima que se produce ¿dónde? En el tejido. Acá está. La acilcolesterol, aciltransferasa, esterifica el colesterol para obtener ésteres de colesterol dentro de la célula, y la colesterol esterasa degrada el éster de colesterol para obtener colesterol libre dentro de la célula. ¿Vieron? Esta es una síntesis endógena. Entonces, ¿qué tenemos? Otro compuesto, proteína transferencia de ésteres de colesterol. Miren, proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Son las siglas. Proteína de transferencia del éster de colesterol. La proteína de transferencia de éster de colesterol vincula unidas al HDL y realizan el intercambio de ésteres de colesterol y triglicéridos. ¿Entre quién? Entre las diferentes lipoproteínas. Yo al comienzo les dije, las lipoproteínas son moléculas muy dinámicas, constantemente están cambiando, recibiendo o dando lípidos. Acá está. Miren, ¿qué hace? La VLDL, que es rica en triglicéridos, se los da ¿a quién? A la HDL. ¿Quién está haciendo esto? La proteína transportadora de ésteres de colesterol. ¿Qué hace el HDL? Está transformando en ésteres de colesterol. La HDL, ¿qué hace? Síntesis de ésteres de colesterol. El éster de colesterol, ¿quién lo recibe? La VLDL o la LDL. Pues están recibiendo. ¿Qué más? La LDL también está dando triglicéridos al HDL. Pero esta transferencia, ¿quién la está haciendo? Esta proteína transportadora de ésteres de colesterol. ¿Sí? Acá está. Entonces, por eso decimos, la proteína transportadora de éster de colesterol circulan unidas a las HDL. Acá está. Y realizan el intercambio de ésteres de colesterol y triglicéridos entre las HDL, las LDL y las LDL. ¿Sí? Al intercambio, como se les he dicho, estas macromoléculas son dinámicas, ¿sí? No son estáticas. Vamos a resumir y lo vamos a dejar acá para entrar en la próxima clase ya al metabolismo.
¿sí? Lamentablemente ya no tenemos clase hasta el Miércoles. miércoles. Bueno, el miércoles terminamos ya esta clase de lipoproteínas. Y pero con los mejor que hemos avanzado, porque si no, no íbamos a terminar el miércoles. Ya, vamos a ver. ¿Qué decimos? Kilómetro. ¿Dónde se produce? En el intestino. ¿Qué transporta? Lípidos de la dieta. ¿Sí? Cuando yo le pregunte, ¿el kilomicrón está enriquecido en qué? En triglicéridos. ¿De dónde? De la dieta. ¿Sí? Nexo. PLDL. Se llama lipoproteína de densidad muy baja. ¿Cuál es el origen? Hepático. ¿Qué transporta? También transporta lípidos endógenos, fundamentalmente triglicéridos de tipo endógeno. IDL, lipoproteína de densidad intermedia, que surge de la degradación de la LDL. Eso lo vamos a ver después. LDL, lipoproteína de densidad baja. ¿De dónde se forma? De la transformación de la LDL. ¿Qué hace? El transporte del colesterol del hígado a los tejidos. ¿Pero? Del hígado a los tejidos. HDL, lipoproteína de alta densidad, origen intestinal y hepático. Transporta el reverso del colesterol y hace el metabolismo de las VLDL y kilomicrones. ¿Vieron? Hasta acá hemos hablado. Hasta acá